la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Por lo tanto, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la que estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora bien, como recordarán, la semana pasada comenzamos a examinar este capítulo, y en particular lo que se nos dice aquí en estos dos primeros versículos. El apóstol comienza aquí a exponer lo que es verdad para nosotros como resultado de esta gran doctrina de la justificación por la fe. Si creemos esto, dice, si creemos en aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, que fue entregado por nuestras ofensas y resucitó para nuestra justificación, entonces eso es lo que es verdad para nosotros. Y sugerí que en los dos primeros versículos que estamos viendo ahora, el apóstol realmente da un resumen de todo el asunto. Y luego procede a corroborarlo y a elaborarlo un poco y a mostrar cómo esto es cierto para nosotros a pesar de cualquier cosa que nos pueda suceder. Y terminamos enfatizando esto, que el apóstol dice que nosotros tenemos esto. Rechazamos la traducción que aparece en la versión revisada, que es una exhortación tengamos. Sin duda es tenemos. Ese es el propósito que el apóstol tiene en mente aquí, y eso es lo que está enfatizando. También llamamos la atención sobre el hecho de que se trata de la paz con Dios y no de la paz de Dios, la paz con respecto a Dios, y no esa paz que Dios da a su pueblo, que les permite evitar la ansiedad cuando están rodeados de pruebas, problemas y tribulaciones. Muy bien, ahora eso nos permite continuar y examinar directamente la afirmación que hace aquí el apóstol. Por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Ahora bien, ¿qué quiere decir con eso? Es una afirmación grandiosa, magnífica y gloriosa. Bueno, significa en esencia que lo que hasta ahora prevalecía como condición entre Dios y nosotros ha sido eliminado. Eso es lo que hace la justificación. Cambia la relación del hombre con Dios, lo que solía ser ya no es. Y en su lugar hay una nueva relación que Él esboza aquí. Ahora bien, es muy importante, obviamente, que consideremos ambos lados de la cuestión. Con demasiada frecuencia la gente entiende esta cuestión de la paz con Dios, incluso aquí, en un sentido puramente subjetivo. Y aunque es cierto que hay grandes resultados subjetivos, como espero demostrarles, incluso antes de empezar a mencionarlos o a considerarlos, tenemos que considerar otra cosa. La paz implica necesariamente a dos personas, la paz entre la persona, el hombre y otra persona. Bueno, en este caso, él dice que es la paz con Dios. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que algo tiene que suceder tanto por parte de Dios como por nuestra parte antes de que se pueda alcanzar la paz. ¿Cuál era la situación entonces? Bueno, la situación, como nos ha estado recordando el apóstol, es la siguiente. Por parte de Dios, la situación era que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ahora bien, ya nos hemos encontrado con esto en el versículo 18 del primer capítulo. El apóstol no se avergüenza del Evangelio de Cristo. En otras palabras, está muy orgulloso de él y se gloría en él. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios por la fe ha sido revelada de fe en fe, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bueno, ¿por qué está tan emocionado por esto? ¿Por qué está tan contento? ¿Por qué le emociona tanto? Aquí está su respuesta. Porque la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres ya ha sido revelada.
Así que, como veis, eso explica por qué se regocija en el Evangelio, ya que explica aquí cómo podemos decir que al ser justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Aparte de la justificación, aparte de lo que se ha hecho por nosotros en y a través del Señor Jesucristo, no hay paz entre Dios y los hombres, no hay paz ni por parte de Dios ni por parte de los hombres, porque la ira de Dios está sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora bien, nunca debemos olvidar eso. Por supuesto, la humanidad siempre está muy dispuesta a olvidarlo. Por eso, como ven, piensan que pueden pasar por alto al Señor Jesucristo y toda su obra. Por eso hay miles de personas en el mundo esta noche orando a Dios y sin mencionar al Señor Jesucristo. No ven ninguna necesidad de Él. Dicen que Dios es amor, que pueden ir directamente a Dios. Es una negación completa de toda la fe cristiana. Es porque no ven ni saben que no hay paz entre ellos y Dios, ni siquiera por parte de Dios. La ira de Dios está sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Y antes de que pueda haber paz entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios, digo con reverencia que algo tiene que suceder con respecto a la ira de Dios, porque eso es un hecho eterno. Muy bien, entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, el apóstol ya nos lo ha dicho, no es necesario volver sobre ello. Solo les recuerdo que la respuesta completa rara vez se da en el capítulo 3, versículos 25 y 26. Él dijo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que en la paciencia de Dios se manifestara su justicia por la remisión de los pecados pasados, para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y justifique al que cree en Jesús. Recordarán cómo vimos eso. Si se me permite expresarlo así, el gran problema que enfrentaba la mente de Dios era este. ¿Cómo puede Dios al mismo tiempo perdonar a un pecador y seguir siendo justo y eternamente Él mismo? Bueno, la respuesta es que solo había una manera de hacerlo, y Dios tomó esa única manera, ese único método, envió a su Hijo al mundo, lo presentó como propiciación, lo cual, como recordarán, significa que puso nuestros pecados sobre Él y derramó su ira contra el pecado sobre el Señor Jesucristo. Y solo porque Él hizo eso, Dios puede mirarnos con favor y perdonarnos y reconciliarnos con Él. Esto tiene que suceder antes de que la ira de Dios pueda ser apaciguada y Dios pueda así justificar al que cree en Jesús y seguir siendo el mismo Dios eternamente inmutable y eternamente justo. Muy bien. Entonces veis que el apóstol está sacando ahora esta poderosa deducción de la doctrina que ha estado exponiendo. Habiendo sido justificados por la fe a la luz de todo lo que ha sucedido en Cristo, que se entregó por nuestras ofensas y resucitó para nuestra justificación en lo que a Dios respecta, la ira ya no existe, sino que hay paz. Dios, como veis, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Lo hizo en Cristo, y así es como lo hizo. Él imputó nuestras transgresiones a Él, lo hizo pecado por nosotros, que no conocimos el pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Muy bien, eso es lo que hay por parte de Dios. Pero también era necesario que algo sucediera por nuestra parte, porque por naturaleza ninguno de nosotros está en paz con Dios. Por supuesto, en la ceguera del pecado y arrastrados por el diablo, podemos imaginar que todo está bien, pero es porque no conocemos a Dios. Es porque somos ignorantes de Dios. Hemos conjurado un Dios a partir de nuestra propia imaginación.
Hemos proyectado nuestros propios pensamientos y hemos dicho que Él es Dios, pero no es Dios. Y cuando un hombre se da cuenta de la verdad acerca de Dios, no está en paz ni por un segundo. Eso es lo que le sucede a tantas personas que siempre han pensado que eran cristianas y siempre han sido religiosas y piadosas. De repente se dan cuenta de que el Dios al que creían adorar no es Dios en absoluto. No es el Dios revelado en la Biblia, no es este Dios de ira. Y en el momento en que ven que odian a Dios, ya no están en paz con Él. Estaban en paz con su propia imaginación, pero no están en paz con Dios. No les gusta y no les gusta Él. Están enemistados con Él. Bueno, así es el hombre por naturaleza. El hombre por naturaleza teme a Dios y tiene un miedo cobarde a Dios. Es un miedo que causa tormento. Teme la sola idea de Dios. Siente que Dios es un gran tirano que espera aplastarlo. No se atreve a pensar en la muerte y la tumba. ¿Por qué? Porque hay un juicio que les espera. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Y este hombre tiene este sentimiento dentro de sí, por eso tiene miedo. Se aterroriza en el momento en que se da cuenta de ello. No hay paz entre un hombre así y Dios. Está bastante perturbado y asustado, inquieto, es infeliz. Está tratando de encontrar la paz, pero no puede. Tiene miedo de Dios, miedo de la muerte y miedo del juicio. Está perturbado y enemistado con Dios. Ahora bien, es obvio que antes de que pueda haber paz entre los hombres y Dios, hay que resolver eso. Y lo que dice el apóstol es que en la obra perfecta del Señor Jesucristo, y solo en Él y en su obra, todo esto es eliminado, y el hombre puede estar en paz con Dios, así como Dios está en paz con los hombres. En ambos lados hay reconciliación y paz con Dios. Dios en paz con nosotros, nosotros en paz con Dios. Hay reconciliación, se establece la amistad. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Y quiero analizar esto con ustedes. Permítanme expresarlo primero de esta manera. La prueba de cualquier profesión de cristianismo es si esto es cierto en nosotros. ¿Ha sido eliminado nuestro estado natural de temor hacia Dios y de enemistad con Él? El apóstol establece aquí que es una consecuencia inevitable de la justificación. Ahora bien, notarán que él no dice aquí que el cristiano es un hombre que espera que esto sea así. Al ser justificados, al haber sido justificados por la fe, tenemos paz. No la buscamos. No esperamos obtenerla. La tenemos. La poseemos. Es real. Nos regocijamos en ella. Esa es la afirmación y eso es lo que yo digo que se convierte en una prueba de nuestra profesión de la fe cristiana y del cristianismo. Un cristiano por necesidad debe ser un hombre que tiene clara esta cuestión. De lo contrario, no tiene paz. Y no conozco ninguna prueba más completa de nuestra profesión de cristianismo que esta. ¿Disfrutamos de esta paz con Dios? ¿La tenemos? ¿Está en nuestro poder? Ahora bien, como ustedes saben, hay muchos en la iglesia, como siempre los ha habido, que discuten todo esto. Y dicen que un cristiano es un hombre que espera ser perdonado y que al final irá al cielo. Esa no es la enseñanza del apóstol. Tenemos paz, ya es una posesión. Más adelante, en el capítulo 8, dirá, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es lo mismo. Por eso es importante que consideremos cómo podemos determinar realmente si estamos en este estado de paz con Dios. Nada es más vital que esto. Muy bien, entonces voy a intentar dividirlo de esta manera. ¿Qué significa esto si lo tomamos de manera experimental? La primera respuesta a esa pregunta es que un hombre que tiene paz con Dios
es un hombre cuya mente está en paz con respecto a su relación con Dios. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: es un hombre que debe ser capaz de comprender con su mente esta doctrina de la justificación solo por la fe. Es un hombre que piensa así. Así es como solía pensar. Déjame expresarlo así primero. Él solía pensar, cuando despertaba, que Dios existe en su santidad absoluta y total. Aquí estoy yo en pecado. Está la ley de Dios. Ha pronunciado su veredicto. He pecado. No puedo borrar mi pasado. No puedo deshacer lo que he hecho. ¿Cómo puedo presentarme ante Dios con Job? Él dice, ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios? Y se da cuenta de que no puede. Así que está turbado, está perturbado, es infeliz. John Bunyan te dirá en Gracia Abundante que él estuvo así y en una agonía similar durante 18 meses. El factor tiempo no importa, pero cualquier hombre que se despierta y se convence de su pecado debe estar turbado por ello. ¿Cómo puede morir y enfrentarse a Dios? Es consciente de que realmente no puede. Es infeliz, está turbado, no hay paz, no sabe qué hacer consigo mismo, está inquieto. Ahora bien, tener paz con Dios es obviamente lo contrario de eso. Y eso implica, ante todo, que la mente del hombre está en paz porque ahora ve que este camino que Dios ha provisto en Cristo es realmente un camino que satisface a todo el que lo desea. Ahora dice, veo aquí cómo esto realmente satisface la justicia, la rectitud y la santidad de Dios. Puedo ver cómo de esta manera Dios puede justificar al impío, como ya lo ha dicho Pablo en el capítulo 4. Lo piensa y dice, sí, puedo descansar en eso. Su mente está satisfecha. Ahora bien, fíjense que pongo esto primero, porque debemos ponerlo primero. El apóstol nos lo presenta de esta manera. No hay paz entre el hombre y Dios hasta que el hombre comprende esta doctrina de la justificación. Es el único camino hacia la paz. Y es principalmente algo que viene a la mente. Es doctrina, es verdad. En otras palabras, no se nos dice simplemente que todo está bien, que no nos preocupemos, que al final todo estará bien, o que el amor de Dios nos cubrirá en absoluto. Todo se expone aquí con detalle, de manera explícita, y llega a la mente como verdad. Y lo primero que ocurre es que la mente dice, sí, lo veo, es asombroso en su inmensidad, pero puedo ver cómo Dios mismo lo ha hecho. Ha enviado a su propio Hijo y ha castigado el pecado en él. Su justicia está satisfecha y por lo tanto puedo ver cómo puede perdonarme aunque sea impío y pecador. Su mente está satisfecha y, queridos amigos, nunca tendrán verdadera paz hasta que su mente esté satisfecha. Si solo tenéis una experiencia emocional o psicológica, puede que os mantenga tranquilos y os dé descanso por un momento, pero creedme, surgirá un problema. Os enfrentaréis a una situación, os vendrá una pregunta a la mente, tal vez en un libro o en una conversación, y no seréis capaces de responder y perderéis vuestra paz. Así que no hay verdadera paz con Dios hasta que la mente ha visto, comprendido y asimilado esta doctrina bendita y se encuentra en paz. Pero dicho esto, paso a decir lo siguiente. Este hombre también es hombre gracias a todo eso. Ahora sabe que Dios lo ama a pesar de ser pecador y a pesar de su pecado. Antes estaba angustiado por la ira de Dios. Su pregunta era, ¿cómo es posible que Dios me ame y me bendiga? Pero al ver a Cristo muriendo en la cruz, sepultado y resucitado, dice, sí, sé que lo hace. No lo entiendo, pero sé que lo hace. Ahí está, lo ha hecho. Así que es un hombre que sabe de esta manera, gracias a esto, que Dios lo ama.
Es algo asombroso, pero es cierto. Dios lo ha demostrado. Ahora el apóstol continúa diciendo eso y demostrándolo, como veremos más adelante en este mismo capítulo, del versículo 6 al 11, así que no voy a entrar en ello esta noche. Pero ahí está la prueba de lo que estoy diciendo ahora en los versículos 6 al 11 de este quinto capítulo. Y es maravilloso saber que Dios te ama. Y nadie puede saber que Dios lo ama, excepto en Jesucristo y en Él crucificado. Bueno, entonces ves que otra forma muy práctica de expresarlo sería esta. Esta es mi tercera respuesta. Y esta es una prueba práctica muy buena. El hombre que ha sido justificado por la fe y que tiene paz con Dios puede responder a las acusaciones de su propia conciencia. Y tiene que hacerlo porque hay voces dentro del hombre que le sugieren, oh, esto es imposible. ¿Cómo puedes mirarte a ti mismo? Mira tu corazón, mira las cosas que hay en él, mira la plaga de tu propio corazón. ¿Cómo es posible que Dios te haya perdonado y que Dios te ame? Estas acusaciones surgen en nuestro interior y se lanzan contra nosotros. Si no puedes responderlas, no estás justificado por la fe. El hombre que es justificado por la fe puede responder a las acusaciones de todas las voces que hablan dentro de él y que a veces tratan de sacudir su confianza y volverlo miserable e infeliz. No solo eso, en cuarto lugar, sigo diciendo esto, no solo puede responder a las acusaciones de su propia conciencia, sino que también puede responder a las acusaciones del diablo. El viernes por la noche cantamos ese gran himno de John Newton. Permítanme citarles el versículo importante. Es el himno número 769 de nuestro himnario. Es el cuarto versículo. Sé tú, dice, mi escudo y mi refugio, que me proteges cerca de ti, para que pueda enfrentar a mi feroz acusador y decirle que tú has muerto. Pobre John Newton había estado involucrado en el tráfico de esclavos, como recordarán. Había sido un pecador vil y muy malvado. No había casi nada que esos hombres no hubieran hecho. Y pueden comprender perfectamente cómo el diablo le echaba en cara su pasado y se lo ponía como una especie de panorama ante sus ojos cuando estaba enfermo, tal vez, o cuando estaba agotado por predicar el Evangelio. El diablo lo resucitaba todo y se lo ponía delante y le decía, ¿todavía lo afirmas? Y esta es su respuesta. Sé tú mi escudo y mi refugio que me protege a tu lado, para que pueda enfrentar a mi feroz acusador. ¿Y qué puedo decirle? No puedo decirle que soy un buen hombre. No puedo hablarle de mi pasado ni siquiera de mi presente. Solo hay una manera de callarlo. Puedo enfrentar a mi feroz acusador y decirle, tú moriste por mí y por mi pecado. Pero solo el hombre que cree en la doctrina de la justificación por la fe puede hacer eso. El hombre que cree vagamente en el amor de Dios no puede hacerlo, y el diablo no le escuchará. El hombre que dice me siento feliz, el diablo pronto le hará sentir infeliz. Él es más poderoso que nosotros. Solo hay una cosa a la que el diablo nunca puede responder, y es la sangre de Cristo. Ellos lo vencieron, dice el libro del Apocalipsis, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y yo creo que fue un testimonio sobre la sangre del Cordero. Es la única manera en que puedo mirar a mi feroz acusador y decirle incluso a él, tú has muerto. Y él tendrá que callará. Te dejará en paz, volverá otra vez, pero tú puedes silenciarlo y continuar en un estado de paz. Estas son las pruebas. Y aquí hay otra. Cuando se comprende verdaderamente la doctrina de la justificación por la fe, ya no hay temor a la muerte, ya no hay temor al juicio. Esto se deduce necesariamente. El autor de la epístola a los Hebreos lo argumenta en el segundo capítulo. Dice que Cristo ha liberado a todos los que estaban sujetos a la esclavitud durante toda su vida. ¿Cuál era la esclavitud?
el miedo a la muerte, que estaba controlado por el diablo. Él ha derrotado al diablo y por lo tanto los ha liberado de esta esclavitud y del miedo a la muerte. Estas son cuestiones muy prácticas, amigos míos. ¿Se han imaginado a sí mismos muriendo? ¿Se miran a veces tendidos en su lecho de muerte? ¿Y cómo se sienten al respecto? ¿Siguen teniendo miedo a la muerte? ¿Siguen teniendo miedo al juicio de Dios? Si es así, no pueden decir, he sido justificado por la fe y estoy en paz con Dios. Si no pueden superar estas pruebas, hay algo que no funciona. Hay algún fallo en alguna parte. El hombre que ha sido justificado por la fe tiene paz con Dios. Y esa es una forma muy buena de demostrarlo. Y luego, por último, añado esto. Y esto, cada vez más, me parece una prueba muy valiosa, especialmente cuando hablo con otros sobre problemas espirituales. Puedes hacer todo lo que he estado describiendo y diciendo, incluso cuando caes en el pecado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Está bien que un hombre pueda argumentar así cuando su vida ha sido bastante buena y normal. Ahora imagina a un hombre que cae en un pecado grave. Una tentación repentina se apoderó de él y antes de darse cuenta de lo que había pasado, había caído, se había hundido. Ahí está, ha pecado. Ahora viene la pregunta. ¿Puedes seguir empleando los argumentos que he estado describiendo? Incluso cuando caes en el pecado, veo que muchos caen en la trampa del diablo en ese momento y quedan atrapados de esta manera. Como han caído en el pecado, cuestionan y dudan de su salvación, dudan de su justificación, se preguntan si alguna vez han sido cristianos y se encuentran en un tormento y una agonía. Han retrocedido y han reconsiderado toda su posición ante Dios a causa de ese pecado en particular. Ahora bien, un hombre que hace eso solo está confesando que por el momento en Enerut no tiene clara la doctrina de la justificación solo por la fe. Porque si su argumento es que un solo pecado aleja a un hombre de la verdadera relación con Dios, entonces nunca ha visto que siempre ha estado allí, no por nada en sí mismo, sino por el Señor Jesucristo y su obra perfecta. Si un hombre dice, porque he pecado lo he perdido, lo que está diciendo por otro lado es, lo tenía porque hice el bien, y se equivoca en ambos casos. En otras palabras, si vemos que nuestra justificación está total y completamente en el Señor Jesucristo y en Él crucificado, aunque caigamos en el pecado, sigue siendo cierta. Ah, pero dirás, qué doctrina tan peligrosa. Espera un momento, voy a tratar eso en un segundo. Toda doctrina es peligrosa, pero esta no lo es en un sentido erróneo. Esta es la doctrina de la justificación. Ya se nos ha dicho en el capítulo 4, pero el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por lo tanto, nunca debemos sentir que lo hemos perdido todo porque hemos caído en el pecado. Si un hombre vuelve a examinar toda la cuestión de su salvación y su posición ante Dios y su relación con Él, cada vez que cae en el pecado, siempre llego a la conclusión de que nunca ha entendido realmente la justificación solo por la fe. Verán, el apóstol aquí nos lo deja muy claro. Escuchen, aquí estoy leyendo en el autor, por lo tanto, siendo justificados por la fe, pero no es una buena traducción. La traducción correcta es esta. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, habiendo sido, es el tiempo aoristo. Y el tiempo aoristo significa que la cosa ha sido hecha una vez y para siempre. No hay que seguir siendo justificados. Es un acto, este acto declarativo de Dios que he enfatizado tan a menudo, en el que Él declara que debido a que la justicia de Cristo nos ha sido imputada, debido a que Él ya ha cargado con la culpa y el castigo de nuestros pecados,
Dios nos declara justos de una vez por todas. No se puede ser justo un día y al siguiente no, y luego volver a serlo, eso es imposible. Se trata de un acto declarativo. Ocurre una vez y para siempre. Por lo tanto, digo que cuestionarlo a causa del pecado es mostrar de nuevo cierta ignorancia o incertidumbre con respecto a la esencia misma de la doctrina. Muy bien. Ahora bien, hay 6 pruebas que sugiero que todos podemos aplicar muy fácilmente, de forma práctica y conveniente a nosotros mismos. Permítanme hacer algunos comentarios. Está la afirmación, está la posición, pero de nuevo, para ser práctico y útil, quiero hacer algunos comentarios. Aquí está el primero, aunque lo que he estado diciendo es la postura y la verdad con respecto a la justificación por la fe, y aunque eso es cierto para todos los que son justificados por la fe, sigo diciendo esto. La fe a veces tiene que luchar, pero me apresuro a añadir esto. La fe no solo tiene que luchar, la fe lucha, la fe puede luchar. Y la fe siempre lucha victoriosamente en esta cuestión de la justificación. Siempre hay un elemento de descanso y de paz, y como expliqué hace unas semanas, de certeza en relación con la fe. A Abraham, recordarán que se nos dice esto. Él estaba plenamente convencido de que siempre hay un elemento de conocimiento y de certeza en la fe justificadora. Tiene que haberlo. De lo contrario, no podemos tener paz con Dios. Muy bien, entonces. Pero yo digo que la fe puede tener que luchar. A veces puede tener que luchar duramente. El diablo puede sacar toda su artillería. Los santos han descrito eso, John Newton quizás más que nadie, pero muchos otros han descrito lo mismo. Como incluso al final de sus vidas, el diablo venía y les planteaba esta cuestión de la justificación y sacaba toda su artillería, como digo. Pero la fe siempre puede lidiar con ellos. La fe siempre puede. Puede ser una lucha desesperada, pero la fe puede luchar y la fe lucha. Permítanme usar otra ilustración. La fe, como ven en este asunto, es muy parecida a la aguja de una brújula. Siempre está ahí apuntando al norte magnético. Ah, sí, pero si colocan un imán muy potente allí, la atraerán hacia allí, y puede que vaya hacia adelante y hacia atrás, y sea muy inestable. Pero yo digo que, tan seguro como que es una aguja de brújula verdadera, volverá a su centro, seguirá apuntando, encontrará su lugar de descanso. Puede que sufra agitación, puede que sufra mucha violencia, pero volverá a su centro. Siempre encuentra el lugar de descanso. Eso es siempre cierto en la fe. Así que el mero hecho de que podamos sentir la tentación de dudar, el mero hecho de que tengamos que luchar y sacar todos estos argumentos y volver a empezar, no significa que no tengamos fe. Todos sabemos, en cierto sentido, que es una prueba de fe, siempre y cuando volvamos a la posición de descanso. Este es mi primer comentario. Permítanme hacer un segundo. Estoy enfatizando que siempre hay este elemento de seguridad en la fe, pero no quiero decir con eso que siempre haya plena seguridad en la fe. Ahora bien, ustedes conocen esa gran frase bíblica sobre la plena seguridad de la fe. La encontramos en Hebreos 10, donde el hombre dice en los versículos 20 y 21, entremos pues con plena seguridad de fe, teniendo, hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entremos, dice, con plena seguridad de fe. Ahora bien, la seguridad de la que hablo como elemento constante de la fe no significa necesariamente la plena seguridad. Hay una diferencia entre certeza y plena certeza. Estoy estipulando y postulando que siempre hay cierta certeza, pero hay una forma más elevada de certeza.
esta plena certeza a la que se refiere Pablo cuando dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Puedes ser cristiano y estar justificado por la fe y tener la certeza de la justificación sin saberlo. Puedes ser cristiano sin la plena certeza de la fe, pero no puedes ser cristiano sin ser justificado por la fe. Y eso siempre significa esta otra certeza, esta capacidad de llegar siempre a un lugar de descanso. Puede que solo seas capaz de llegar allí, pero llegas. Eso es la certeza de la fe, no es la plena certeza de la fe. Ahora bien, muchos se han desanimado por eso. El diablo los ha metido en problemas porque es capaz de demostrarles que no tienen la plena seguridad, y por lo tanto les dice: bueno, si no tienes eso, no tienes nada. Sabéis, algunos de los padres protestantes se vieron tentados a decir eso, pero sin duda se equivocaron, y los puritanos tenían toda la razón en ese punto, al igual que los grandes líderes del despertar evangélico de hace 200 años. Así que se puede ser cristiano sin la plena seguridad de la fe, pero no se puede ser cristiano en absoluto sin tener esta justificación por la fe y el elemento de seguridad que ello implica. Muy bien, este es mi segundo comentario. Pero ahora paso al tercero, y lamentablemente tengo que decirlo, aunque ojalá no tuviera que hacerlo. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios, y ya se lo he descrito. Pero a menos que exista algo así como una paz falsa, hay personas que piensan que están en paz con Dios y no lo están. ¿Cuáles son entonces las características de esta paz falsa? Tengo que considerarlo porque está en el Nuevo Testamento, está en las Escrituras. Juan dice acerca de aquellas personas que estaban entre ellos, pero que se han ido. No eran otros, dice. Obviamente se habrían quedado con nosotros, pero se han ido. Evidentemente no eran otros, dice. Hay personas descritas, como veis en el capítulo 6 de Hebreos, que han tenido ciertas experiencias, pero finalmente se han perdido. Nunca se regeneraron en absoluto. Tenemos que ponernos a prueba, demostrar nuestra fe y examinarnos a nosotros mismos, dice la Escritura, para saber si estamos en la fe o no. Hay una paz falsa. ¿Cuáles son las características de una paz falsa? Bueno, aquí hay algunas. Por lo general se contenta con decir que cree estas cosas. Es un asentimiento intelectual a estas proposiciones, a estas verdades, y es solo intelectual. A menudo me he referido a la terrible herejía del sandimanismo. Por supuesto, era una forma popular. Se basaban en Romanos 10:10, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor. Así que decían que cualquier hombre que dijera: sí, creo que Jesús es el Señor, creo que es el Hijo de Dios, hacía la declaración. Les decían que todo estaba bien, pero puede que no todo esté bien. Puedes suscribirte a la verdad y dar tu asentimiento intelectual a ella, y sin embargo no ser realmente salvo por ella. Hay hombres que tienen una forma de piedad, pero niegan su poder. No es solo una cuestión de intelecto. Es más profundo, como he estado tratando de mostrarles, al enfatizar el elemento de la seguridad. Pero esas personas con la paz falsa dicen: bueno, mientras lo digas. De hecho, recuerdo que una vez un hombre me contó cómo se había producido su supuesta conversión. Estaba escuchando a un predicador y se sentía un poco infeliz, así que fue a la sala de consultas, y el hombre le dijo: bueno, esto es lo que tienes que creer. ¿Estás dispuesto a creerlo? Él respondió: sí, estoy dispuesto a creerlo. Todo indica que el hombre está dentro, Cristo está dentro. Y él pensó por el momento que era cristiano, pero más tarde descubrió que nunca lo había sido. No basta con decir: sí, lo creo. Hay que decir: creo, y hay que creer. Pero es mucho más que eso.
Esta falsa paz se basa en meras afirmaciones intelectuales. Es teórica. En segundo lugar, la persona con la falsa paz suele apoyarse en su fe en lugar de en Cristo y su obra. Rara vez miran su propia fe en lugar de a Cristo y lo que ha hecho. Dicen, ahora creo, por lo tanto debo estar bien. Se convencen a sí mismos, como si fuera una especie de prueba espiritual, pero no miran a Cristo, miran a su propia fe y convierten la fe en una especie de obra en la que se apoyan. Y aquí hay otra característica de la paz falsa, es la tercera. Me pregunto si esto les sorprenderá. El hombre que tiene una paz falsa nunca se ve perturbado por las dudas. Ahí es donde el diablo comete un error. La falsificación siempre es demasiado buena. La falsificación siempre va mucho más allá de lo auténtico. Y lo que hace el diablo cuando da a un hombre una paz falsa, falsificando la paz verdadera, es lo siguiente. Lo coloca en una posición en la que nunca se siente perturbado. Se encuentra en una especie de estado psicológico. Realmente no se enfrenta a la verdad, por lo que no hay nada que lo haga infeliz. Déjenme explicárselo de una forma muy práctica. Cuando se sientan en un servicio evangelístico sin sentirse incómodos en absoluto, si pueden, será mejor que se examinen de nuevo, al menos si se está predicando el evangelio de verdad. Porque si se trata de un evangelio verdadero que comienza con la ira de Dios y la impotencia del hombre, no importa cuánto tiempo lleven salvados, se sentirán infelices. Incluso puede que te hagan sentir miserable. Darás gracias a Dios por la justificación y tendrás que aplicarla. Pero estas personas nunca se sienten perturbadas en absoluto. Están perfectamente tranquilas, nunca tienen dudas, nunca tienen problemas. Desde que dijeron, he tomado mi decisión, nunca han tenido un momento de problemas, lo cual es siempre muy peligroso, siempre es muy sospechoso. Es exagerado, es falso, es demasiado bueno para ser verdad, o dicho de otra manera, yo lo expresaría así, este tipo de personas siempre están demasiado sanas. Ya sabes, los hombres, las personas que tienen algo falso, son demasiado simplistas, son demasiado sanos. Compáralos con la imagen del cristiano del Nuevo Testamento. El cristiano del Nuevo Testamento es serio y sobrio, se acerca a Dios con reverencia y temor piadoso, pero las personas de la paz falsa, en absoluto, están perfectamente sanas, todo va bien, y ahí están, tan supremamente felices. Te reto a que encuentres algo así en cualquier parte de las Escrituras. ¿Te imaginas al apóstol Pablo pareciéndose en algo a una persona así? Por supuesto que no. Él dice, conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Ese era el tipo de evangelista que era. No, lo falso siempre es demasiado saludable. Otra cosa al respecto es, por supuesto, que solo le interesa el perdón y no la justicia. El hombre que tiene la paz falsa solo está interesado en el perdón. No quiere ir al infierno, quiere ser perdonado. No se ha detenido a pensar en ser positivamente justo. No le preocupa ser santo y caminar en santidad delante de Dios. No, solo quiere evitar ir al infierno. Quiere el perdón y solo le interesa el perdón. Por lo tanto, es bastante negligente con su vida, no busca la santidad, no hace caso de la exhortación de Hebreos, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No se oye mucho eso de él, es un antinomista, solo quería el perdón, por lo que la vida no le importa mucho. Y mi último punto sobre él sería este, que cuando vuelve a caer en el pecado, se lo toma demasiado a la ligera.
No es como la persona que acabo de describir, que se ve sacudida por Satanás cuando cae en el pecado. Este hombre dice inmediatamente que ha caído en el pecado, no pasa nada, la sangre de Cristo me cubre, y se levanta y sigue adelante como si nada hubiera pasado. No se puede hacer eso si se tiene alguna idea de lo que significa el pecado y de lo que es realmente la santidad de Dios. Este hombre con una paz falsa se cura a sí mismo con demasiada rapidez, con demasiada facilidad, con demasiada ligereza. Es porque se toma el pecado en su conjunto con demasiada ligereza. Bueno, déjenme decirles rápidamente algo sobre las características de la verdadera paz. Y este es mi cuarto comentario. ¿Cuáles son las características de la verdadera paz? No hace falta que os entretenga con lo contrario de lo que acabo de decir. En primer lugar, la verdadera paz. El hombre que tiene verdadera paz nunca es simplista, nunca es simplista, nunca es frívolo. Yo digo que el hombre que es un verdadero cristiano es un hombre que ha vislumbrado el infierno y sabe que no irá allí por una sola razón, y eso está siempre presente en él. Nunca es simplista, nunca superficial, nunca alegre. En segundo lugar, es un hombre que siempre está lleno de asombro y admiración. ¿Han oído a Charles Wesley decirlo? Y puede ser que yo haya adquirido interés en la sangre de mi Salvador. Murió por mí, que le causé dolor, por mí, que le perseguí hasta la muerte. Amor asombroso. Y puede ser que tú, Dios mío, hayas muerto por mí. Esto me parece inevitable. Y el hombre que tiene verdadera paz es un hombre que se sorprende de tenerla, sorprendido por el hecho de haber sido justificado, de que Dios lo haya mirado y llamado por su gracia, lo que nos lleva a la siguiente característica, que es humilde. Recordarán que una de las características de la fe de Abraham que se nos dijo era esta: no vaciló en la incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se mantuvo firme en la fe, dando gloria a Dios. Repasen el Nuevo Testamento y verán que la característica más destacada del cristiano es que es humilde, pobre de espíritu, manso, humilde, consciente de la verdad sobre sí mismo y sobre Dios, y consciente de que todo se lo debe a Cristo. Es un hombre humilde, es un hombre sencillo. Hay otra forma de decirlo. Su sentido de la gratitud hacia Dios y hacia nuestro Señor es siempre prominente. Sabéis que no hay mejor indicador de dónde nos encontramos que la cantidad de alabanza y acción de gracias que caracteriza nuestras vidas y nuestras oraciones. Algunas personas siempre están pidiendo cosas, algunas personas siempre están pidiendo o haciendo declaraciones, pero este hombre, al darse cuenta de ello, da gracias a Dios, alaba a Dios y alaba al Señor Jesucristo. Es inevitable, no hay necesidad de discutir sobre estas cosas. El hombre que se da cuenta de esta posición debe estar lleno de asombro, amor y alabanza. Y finalmente digo esto: es un hombre que siempre es cuidadoso con su vida. No es que pueda ser justificado como resultado de su cuidado. No. Es cuidadoso porque ha sido justificado. Una vez más, es bastante inevitable. No recurre a las obras y trata de justificarse a sí mismo. No. Su posición es esta. Debido a lo que Cristo ha hecho por él, quiere mostrarle su gratitud. Debido al terrible carácter del pecado, quiere abandonarlo. Como está ansioso por ser justo ante Dios e ir al cielo, el que tiene su esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Bueno, las Escrituras están llenas de esto, como ustedes saben. El apóstol Pablo lo afirma sin cesar. Permítanme, para concluir, darles algunas citas. 1 Timoteo 1, 19. Mantén la fe y una buena conciencia. No solo mantienes la fe, sino también la buena conciencia.
que algunos, habiendo rechazado la fe, han naufragado. ¡Qué declaración tan terrible! Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro afirmaban tener fe, pero tenían la fe, pero no tenían la buena conciencia, que algunos, habiendo rechazado en cuanto a la fe, han naufragado. Muy bien, ahí está, en 1 Timoteo 1:19, pero escuchen 1 Timoteo 3:9, manteniendo el misterio de la fe en una conciencia pura. La fe es algo que se lleva en un recipiente muy precioso y delicado. Oh, qué cosa tan maravillosa es la fe. ¿En qué la vas a llevar? Pues llévala, dice el apóstol, en una conciencia pura. Mantén la fe en una conciencia pura. Y luego una cita final de Tito 3, versículo 9. Déjame leer los versículos 8 y 9. Esta es una palabra fiel, lo que él había estado diciendo, justificados por su gracia, etc. Esta es una palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes constantemente, para que los que han creído en Dios se cuiden de mantener las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, y el hombre que no se cuida de mantener las buenas obras es, digo, un hombre que proclama que tiene una paz falsa. El hombre que tiene una paz verdadera es un hombre que siempre se cuida de mantener buenas obras. Lleva su fe en una conciencia pura. No solo guarda el misterio de la fe, sino que también guarda al mismo tiempo esta conciencia, esta buena conciencia. Muy bien, me parece que esas son las características de la paz verdadera. ¿Lo entienden? ¿Cómo se puede mantener? Solo hay una manera de mantenerla. Es viviendo una buena parte de tu vida. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 1 y en los 2 primeros versículos del capítulo 2, así es como se mantiene la paz. Se os ha dado, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz. Se os ha dado una vez y para siempre. El diablo vendrá y os tentará, el pecado os hará vacilar. Volved atrás, vuelve a 1 Juan 1 y a los 2 primeros versículos del capítulo 2, y descubrirás que podrás mantener, preservar y conservar tu paz. Muy bien, dejémoslo aquí por esta tarde. Esto es lo primero. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a Dios. Amén. Oh Señor Dios nuestro, venimos ante tu presencia para darte gracias por este amor tan asombroso y tan divino, por tal forma de salvación. Oh Dios, por esta gracia que abunda al mayor de los pecadores, no sabemos cómo darte las gracias como es debido, ni lo suficiente. Señor, tú conoces nuestros corazones. Te rogamos que nos permitas, por tanto, mostrar nuestra alabanza con nuestras vidas, así como con nuestros labios. Te damos gracias por la provisión perfecta, la vemos cada vez más perfecta. Te damos gracias por cada parte, cada porción y cada aspecto. Oh Señor, recibe nuestra alabanza indigna, y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan y continúen con nosotros esta noche. Durante el resto de esta hora corta, incierta, terrenal vida y peregrinación, y hasta que le veamos cara a cara. Amén.